Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga, los salve, los llene y les dé paz en esta noche. Vamos a estar hablando sobre el pasaje de Tercera de Juan, capítulo 1, aunque Tercera de Juan es un libro o una carta que solo tiene un capítulo. En el versículo 11. Vamos a buscarlo. Dice así. Tercera de Juan capítulo 1 o Tercera de Juan versículo 11. Tercera de Juan, versículo 11, dice así: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Actualmente vivimos en un mundo que está lleno de pecado y de abominaciones. Y aunque desde el principio el mundo ha estado lleno de pecado y de maldad, tal como nuestro Señor Jesús profetiza y anuncia en Mateo 24:12, estos, o sea, hablando del pecado, la maldad y las abominaciones, se han multiplicado grandemente en nuestros días. Vamos a buscar Mateo 24, versículo 12. A ver qué dice. Dice así. Mateo 24, versículo. Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hemos visto que sí se ha multiplicado la maldad, y como se ha multiplicado la maldad, y estamos en los últimos días que nuestro Señor Jesucristo ha profetizado, entonces, sí, las abominaciones, el pecado, la maldad del hombre y la rebelión del hombre en contra del Señor se han multiplicado. Por tanto, nosotros como cristianos hemos sido salvos por el amor y la gracia del Señor y hechos morada suya en el Espíritu Santo, el cual nos sella y testifica de nosotros como hijos de Dios. Podemos corroborar esto en el libro de Efesios capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Además, también podemos corroborarlo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Está ahí mismo cerquita antes de 1 Corintios. Versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Él, y coherederos con Cristo, disculpen, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo mismo nos separa del mundo como escogidos por el Señor. Nos identifica y nos alumbra, guiándonos y haciéndonos guiar a otros, moldeando en nosotros el carácter y personalidad de Jesucristo mismo, el cual nos enlaza con nuestro Señor Jehová el Padre y Cristo nuestro Salvador, y nos guía a ser imitadores de Él. Corroboramos esto en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Señor viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También podemos corroborar esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad desde el 13, estaba leyendo el 14 y el 15, desde el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, por el Espíritu, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. También podemos ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Igualmente en Juan capítulo 15, versículo 19, palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Nos dice así el Señor. Juan capítulo 15, versículo 19. Dice así el Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo,
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice también Juan capítulo 14, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice también Juan capítulo 17, aquí mimito en 17, versículo 6, dice así la palabra del Señor, Jesucristo orando con el Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Al 18, la palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Igualmente en 1 Corintios 6:17 podemos encontrar todas estas citas bíblicas que nos evidencian de que el Señor nos da su espíritu para darnos un nuevo carácter espiritual, un nuevo carácter divino, y que estamos enlazados con el Señor y que el Señor nos escogió para ser salvos y para ser imitadores de Él, para alcanzar su gloria, su sabiduría, su plenitud, su santidad. Entonces dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Juan capítulo 16, volvemos a Juan. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Juan capítulo 16, en versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo eso dije que tomara de lo mío y por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Dice también Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y casi de igual forma dice 1 Corintios 11:1.
Dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Romanos capítulo 8. Dice el Señor. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. También en el versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya habiendo terminado todo el popurrí que tuvimos de versículos, procedemos a mencionar que el carácter y personalidad de Dios en nosotros nos hace diferentes en nuestro vivir a las personas del mundo. Nuestra forma de vivir santa, buena, cercana al Señor y batalladora contra todo lo que sea contrario al Señor Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, y lo que nos aleje de Dios, cosas que el mundo practica, lo cual es pecado. Esta es la razón de por qué debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesús, para estar primeramente cercanos al Señor y para que nuestra vida sea santa, buena, íntegra, y podamos así, con las fuerzas del Señor en el Espíritu Santo, batallar contra todo lo que nos aleje del Señor y todo lo que el Señor no le agrada, a fin de presentarnos limpios, incluso llevar el Evangelio a fin de que otros también tengan el estilo de vida que el Señor nos ha dado, a fin de que otros también se presenten limpios y que sea así también multiplicado y completado el número de los que hemos de ser salvos en el precioso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Entonces buscamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. También tenemos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 y 13. Dice así. 11 al 13, mejor dicho. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. El 13 no va, 11 y 12. También tenemos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Entonces, Juan capítulo 15, versículo 5. El versículo que acabamos de leer hace referencia de que ya siendo pertenecientes a Cristo, debemos ir muriendo al pecado día tras día en un proceso de santificación llevado a cabo por el propio Espíritu Santo hasta lograr la plenitud de Cristo, hasta lograr ser como Cristo. Y así vamos renunciando al pecado hasta ya poder llegar a la meta de ya no cometer pecado. Porque ese es el origen que Dios pone en nosotros, la simiente, la raíz, la base que el Señor pone en nosotros, de que ya estando viviendo en Él, en Cristo, ya somos libres del pecado, no estamos en la influencia de cometer pecado, sino que nos vamos alejando de Él, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu. En Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por último, Romanos 8. Versículos del 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, las cosas que son contrarias a nuestro Señor, que no le agradan al Señor, las cosas que nos intentan alejar del Señor, que el diablo, el enemigo usa para alejarnos del Señor, no debemos practicarlas, no debemos imitarlas. Cosas que comete el mundo, que hace el mundo, que practica el mundo, no debemos imitarlas. Si cometemos el error de imitarlas, arrepentirnos al Señor y que nos dé la fortaleza para dejar esa práctica, porque al Señor no le agrada y no nos llevará a fin bueno, nos llevará a camino de muerte, a fin de muerte, al infierno, a condenación. Mas si imitamos a la persona correcta, nos llevará a la salvación y mostraremos que de verdad por fe somos hijos de Dios, porque por fe, porque le creemos, porque le amamos, estamos haciendo lo que Él nos manda. Entonces dice así: y estas cosas no debemos imitar, no imitar lo malo en rebeldía al Señor, ni en obediencia al diablo, ni por formar parte del mundo con sus tendencias y sus modas. No debemos imitar ni al diablo, ni tampoco rebelarnos contra Dios, que es el único que nos da salvación, que es aquel que nos ama, que quiere que nuestra alma sea salva, y nos estamos rebelando contra Él. No debemos hacer esto, porque estamos firmando nuestra propia condenación. Ni tampoco debemos imitar al mundo, ni sentirnos cómodos con el mundo y querer ser moldeados con el mundo, sino que debemos ser diferentes. Entonces, para corroborar esto, nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice también Romanos 12, ahí mimito, en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. También en el versículo 21, aquí mismo en Romanos 12, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice también Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, seas como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Presten atención a esta parte del versículo, la parte central del versículo en esta prédica. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Juan, capítulo 17. Regresamos a Juan, capítulo 17. Versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan, capítulo 4. Todas estas citas bíblicas, todas estas evidencias bíblicas de que la palabra del Señor es verdad y la palabra de Dios se basa sobre sí misma, porque es palabra de Dios. Perfecta palabra del Señor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículos del 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos... comencé desde 5 y 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, no debemos imitar al diablo ni rebelarnos contra Dios como lo hace el mundo, ni imitar al mundo en sus tendencias, en sus modas y en su misma forma de pensar, de actuar y de hablar vana, con sabiduría diabólica, como dice Santiago capítulo 3, como si no tuviéramos identidad, porque los que imitan no tienen identidad. Y de hecho nosotros los seres humanos por nosotros mismos no tenemos identidad espiritual, por lo menos. En carnal sí tenemos, pero por lo menos espiritual no tenemos. Entonces esto se trata de escoger la identidad correcta. Entonces no tenemos una identidad espiritual cuando nacemos.
cuando venimos a este mundo. Entonces tenemos que escoger la identidad correcta. Entonces el diablo quiere que tengamos una identidad de destrucción, de perdición. Una identidad en donde tú vas juntamente con la marea al infierno. Juntamente con las masas al infierno. Con las tendencias al infierno. Pero el Señor nos quiere dar una identidad y moldearnos a como Él es para llegar a salvación y para no coger por el camino en donde la mayoría de la gente va a perdición, sino por el camino estrecho que nos lleva a salvación. Entonces, dice así, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Aquí lo tenemos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice así el Señor, el propio Señor Jesucristo hablando aquí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice Lucas 6:36. Antes de ella, Lucas 6:36, vayamos a Mateo, que está aquí mismo cerquita. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora sí nos vamos a Lucas 6:36. Lucas 6:36 nos dice así. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, esta parte aquí del sermón nos habla de ser imitadores del Señor. Ese es el carácter del Señor. Que el Señor es perfecto en espíritu. No seremos perfectos arreglando cosas ni resolviendo matemáticas, pero sí podemos ser perfectos en espíritu. Podemos dejar de pecar. Podemos alcanzar el nivel de fe que el Señor nos ha dado. Podemos realizar la obra del Señor. Podemos alcanzar tal nivel de sabiduría, tal nivel de fe, tal nivel de cercanía con el Señor. Porque el Señor mismo nos ha dado su espíritu que nos moldea y nos da esa identidad y carácter del Señor, esa personalidad del Señor. Dice también Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 17, parafraseando los versículos. El Señor le pregunta a Israel, ¿por qué no se deja moldear como moldea el alfarero el barro para hacer la vasija, el jarrón? ¿Por qué no se deja moldear? Entonces dejémonos moldear por el Señor para tener ese carácter poderoso que el Señor tiene. Porque desde este mundo podemos tener su espíritu. Y su espíritu nos da su personalidad y su carácter. Y cuando estemos con el Señor, ya sea que muramos o que nuestro Señor Jesucristo regrese después de esta tribulación, tendremos un cuerpo como el de Él mismo, como el de nuestro Señor Jesús mismo. O sea, nos pareceremos a Jesús tanto en sabiduría, tanto en espíritu, en corazón, como también en cuerpo. Esas son las promesas de la palabra del Señor. Entonces, ya para concluir,
terminamos de leer esto. Entonces, ya presentada la palabra, ¿qué escogerá? ¿Imitar a Jesucristo para imitar el bien como hijo del Señor? ¿O imitar al mundo y al diablo para imitar maldad? ¿Qué escogerá usted? Esa fue la misma decisión que el Señor le puso a su pueblo Israel en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, lo que está diciendo el Señor, que pone al cielo y a la tierra como testigo, para que sean testigos de qué fue lo que escogió Israel. Dice así: hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Ahí está la palabra entre el punto y coma y el coma. Escoge. Y después es nuestro Señor amoroso, misericordioso, recomienda que escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La primera parte del versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios. Después viene: atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Luego viene el resto del versículo 20 que dice: porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Pues el Señor nos está poniendo la decisión: ¿qué escogeremos? ¿A quién imitaremos? ¿A quién queremos servir? ¿De quién seremos hijos? ¿A quién queremos imitar? ¿De qué obras queremos hacer? ¿Obras de Dios o obras del diablo? ¿Obras carnales o obras del Espíritu? ¿Qué queremos hacer? El Señor nos pone la decisión a cada uno de nosotros. ¿Qué queremos hacer? Acuérdense lo que dice Juan capítulo 8. Nuestro propio Señor Jesucristo dice que las obras de nuestro Padre queremos hacer. Y si somos hijos de Dios, queremos hacer las obras de Dios. Pero si hacemos las obras del diablo, no diga ser hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Si hacemos las cosas del diablo y no nos arrepentimos, somos hijos del diablo. Pero si hacemos las cosas de Dios, entonces haremos las cosas de Dios. Incluso hasta el arrepentimiento es obra de Dios. Si pecamos, porque no seremos perfectos hasta que la santificación se logre por completo. En ese proceso, mientras que pequemos, nos arrepintamos, no solamente estaremos haciendo la obra de Dios del arrepentimiento, sino que aprenderemos de nuestros pecados y nos reforzaremos espiritualmente. Así nos enseña el Señor en su Espíritu. ¿A quién va a imitar? ¿Al Señor Jesucristo o al mundo y al diablo? El mundo que le pertenece al diablo. ¿Imitará lo bueno o imitará lo malo? Buenas noches y que el Señor los bendiga grandemente.